Invitarles. A ver, a ver. ¡Hola, Carlos de la Telete! Hola, buenas tardes, Carmen y compañía, ¿qué tal? ¿Qué tal, Muy buenas Carmen? tardes. Bueno, en primer lugar, querríamos daros las gracias por estar aquí con nosotras un domingo a estas horas. Vamos a esperar, si queréis, un minutito, a ver si se une alguien más. Y empezamos las preguntas, que tenemos muchísimas ganas. Muy bien. ¿Qué tal, cómo estáis? Pues bien, pues de fin de semana tenemos a María aquí, o sea, muy bien. Qué bien, fenomenal. Pues bueno, yo creo que ya hay gente conectada, así que si os parece, empezamos ya con las preguntas. Perfecto. Bueno, en primer lugar, de verdad que queríamos agradeceros daros 1.000.000 de gracias de corazón por estar aquí con nosotras y por confiar en el proyecto Feed Your Mind. Y por si alguno todavía no sabe quiénes somos parte del equipo de Feed Your Mind, somos Mapi, Carmen y yo, Sandra. Y Feed Your Mind es un proyecto que surgió en la universidad para un trabajo que teníamos que hacer. Desde nuestras redes sociales queríamos dar más visibilidad a distintas asociaciones, especialmente con respecto a la salud mental, ya que pensamos que es un tema muy importante, sobre todo en la situación actual. Vale, entonces vamos a comenzar. ¿Nos podríais explicar cómo y cuándo se creó la Fundación AP? Bueno, la Fundación AP se creó en febrero de 2016 por una familia aragonesa que hacemos nuestro proyecto vital para la prevención y erradicación de los trastornos de conducta alimentaria. Vale. Ahora centrándonos un poco más en los TCA, ¿cómo los definiríais vosotros? Bueno, los trastornos de conducta alimentaria son enfermedades contemporáneas graves y propias de sociedades occidentales. Se manifiestan o producen una interacción entre un elemento genético con un elemento educacional y social y provocan alteraciones graves en la conducta, más o menos. ¿Y qué población se considera paciente tipo de TCA? Sobre todo son niñas adolescentes entre 13 y 19 años, aunque cada vez hay más varones y también gente adulta. Normalmente son personas con la autoestima baja, muy perfeccionistas, muy sensibles, básicamente. Vale. ¿Y cuáles son los tipos de TCA más frecuentes? Bueno, los tipos clásicos son la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón y luego trastornos no especificados. Esos. Bueno, a continuación vamos a centrarnos un poco más en la influencia que ha tenido el COVID en TCAs. Mi primera pregunta sería, ¿ha habido un aumento de casos por efecto de la pandemia? Muchísimo. Nosotros hemos recibido como el triple de llamadas y de correos electrónicos de familias asustadas por este problema, claro. Claro, mía. A continuación, me gustaría saber cuál ha sido la afección real del COVID en pacientes TCA y por qué creéis que ha ocurrido este incremento de casos. Sí, realmente no es que la enfermedad de COVID haya afectado más a estos pacientes, en eso se estará en el rango normal. Lo que sí que ha producido es efectos psicológicos sobre estos pacientes. El régimen de confinamiento, esencialmente, el vivir más aislados, el confinamiento, el no poder salir, el cerrar las escuelas, con lo que eso supone de tener que adaptarse a un aprendizaje online que con la tendencia que a lo mejor estos pacientes tienen a concentrarse con más dificultad. Se produce un aburrimiento, una situación pues a lo mejor de más irascibilidad, la convivencia social no se hace, no hay actividades al aire libre, no hay roce con personas y todo eso pues agrava cualquier enfermedad mental, no solo, pero también el trastorno alimentario. Luego pues también hay situaciones familiares de todo tipo, ha habido incluso pues fallecimientos de abuelitos en algunos casos, también la crisis económica que ha conllevado la pandemia pues ha afectado a muchas familias
en fin, hay factores que aunque no deriven directamente del COVID, sí que de manera secundaria están afectando y de manera negativa. Sí. Si es que no somos conscientes de lo que está influyendo toda esta situación a todos. Sí. Bueno, mi siguiente pregunta sería, ¿se usa más Internet en estos momentos y se afecta en algo? Sí, pues un poco por lo mismo que hablamos antes. Al encerrarnos todos en casa, pues necesitamos contactarnos a través de redes sociales y eso ha hecho que aumente pues, el uso de Internet y las redes sociales. Y en Internet hay de todo. Siempre lo decimos que es que no es que hagamos ninguna guerra contra Internet, y en absoluto. Internet, si es que lo utilizamos todos los días, lo necesitamos en el trabajo, no sé, es un instrumento súper útil para casi todo, pero es verdad que hay contenidos que se cuelan de vez en cuando ahí y que pueden ser muy nocivos, pues sobre todo para personitas con mentes en formación. Y es lo que hay que atender y hay que cribar un poco y todo lo que se ve en Internet, pues verlo con algo de distancia y de juicio. Han proliferado además ahora por la pandemia, pues vídeos con supuestos consejos nutricionales que son más que discutibles, recursos para de dietas milagro, de todo ese tipo de contenidos que nos preocupa muchísimo. Nosotros en Fundación APE es uno de nuestros principales objetivos en este momento. Estamos desarrollando, de hecho, un motor de búsqueda inteligente para tratar de encontrar estos contenidos y luego tratar de hacerlos desaparecer. Porque somos conscientes de la gravedad del uso malo de Internet, de las consecuencias que a veces son nocivas en algunas redes sociales y hemos puesto todo el empeño en tratar de corregirlo. Muchísimas gracias una vez más por la labor que hacéis. Y bueno, ahora también me gustaría saber cómo está afectando el confinamiento al ámbito familiar y a la relación de esos pacientes con sus padres y hermanos. Sí. Bueno, pues también por lo que antes comentamos, de estar ahora todos apiñados en casa y casi sin salir, pues eso, por una parte, hay un efecto que puede ser positivo y es que eso puede ayudar a la detección precoz. El poder estar pues más cerca, más próximos, más tiempo conviviendo, facilita a lo mejor detectar que hay algún problema en casa, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues puede ser positivo, porque todo lo que es la detección precoz, el anticiparse al problema que viene, pues eso ayuda a identificarlo y a solucionarlo. Pero esa, digamos que es la parte positiva, pero hay una parte claramente negativa, y es que por el mismo efecto de estar muy encima y supervisando y controlando, pues eso aumenta pues, los enfrentamientos familiares, el estrés, a veces pues provoca ansiedad o se agrava y eso pues digamos que es la parte negativa y además de muy difícil solución. Desde luego. Ahora hablando un poco más sobre datos concretos de asistencia en centros asistenciales de TCA en Aragón durante esta etapa COVID, ¿la atención sanitaria de estos pacientes se ha podido realizar con normalidad durante el confinamiento? Bueno, lamentablemente con normalidad no. Entre otras razones, cuando se declara el estado de alarma en marzo de 2020, se decreta incluso el confinamiento domiciliario de todo el mundo. No se podía salir de casa y incluso pues, se anularon citas de pacientes en los centros sanitarios. Por unas semanas se dejó incluso de atender a todo tipo de pacientes porque bueno, pues había unas prioridades que atender y unas medidas que tomar. Y esto pues claro que afectó a las citas de estos pacientes que a lo mejor se agravan los efectos en el caso de esta enfermedad, porque se requiere un tratamiento recurrente, muy continuo. Esto no es algo que pues, te puedas tomar una pastilla, poner una inyección o operar del hombro y ya te has curado, te vas a casa y ya está, sino que es que este es un problema de diario, de por la mañana, por la tarde, por la noche, todos los días. Entonces, el dejar de atender a estos pacientes durante un tiempo pues provoca la cronificación, un agravamiento de la enfermedad y por eso hay que no permitir o hay que tratar de impedir que vayan retrasándose tanto pues las citas y los tratamientos. ¿Ha afectado? Claro que ha afectado. Hemos visto en algunas comunidades, como en la Comunidad de Madrid, el otro día lo comentaba la doctora Grael, que se ha puesto en marcha la herramienta de la teleterapia. La teleterapia es un instrumento muy útil para estas ocasiones. Es como el teletrabajo, lo mismo, la videoconferencia. Es hacer terapia a través de utilizando
las herramientas telemáticas. Internet, ¿ves? Para algunas cosas que bueno y que Claro, es importante posible. es. algo es bueno. Allí el 80% de los pacientes ha sido atendido por teleterapia. Esto lo decimos con envidia, porque aquí en Aragón pues, no ha sido así, no se han utilizado estas herramientas. No es en absoluto ninguna crítica a los profesionales, que para nosotros son héroes con los pocos recursos que tienen, que les da el Gobierno de Aragón. El poder hacer todo lo que están haciendo verdaderamente es encomiable. Donde sí que lanzamos esa, digamos, el dardo reivindicativo es a quien tiene que poner los recursos, porque si no se ponen los recursos, no ha pasado solo en sanidad, ha pasado en la administración aragonesa en todos los ámbitos. Nosotros hablamos de esto, de este problema. Claro. Luego se habría mejorado mucho la atención si se hubiera permitido la teleterapia. Sí que para algunos casos urgentes se ha utilizado llamada telefónica, correo electrónico, pero no de una manera general. Y con, repetimos, con la... frecuencia que sería deseable. Eso es. Sí. Esto es que requiere una recurrencia continua y estar pues casi a diario. Claro. Luego también queríamos saber si tenéis datos concretos del número de pacientes atendidos en los centros sanitarios aragoneses. Sí, tenemos datos y además es curioso porque tenemos datos de 2019 y hacemos la comparación con, estamos ya a finales de 2020. No ha acabado 2020 y ha sido un año que, por lo que hemos dicho antes, ha rebajado la asistencia presencial y aún así ha habido un crecimiento exponencial. Por eso, fijaos el problema cómo se ha agravado. Un crecimiento exponencial respecto a los datos de 2019. Datos de 2019 del Hospital Provincial, la unidad de enfermería atendió 1.700 visitas. La unidad de psiquiatría, 1.500. Pues este año, 2020, sin haber acabado, ya hay un crecimiento de 33% en enfermería, 24% en psiquiatría. O sea, el crecimiento es brutal. Y eso Es una barbaridad. repito, ni ha acabado el año, ni ha habido la posibilidad de toda la asistencia presencial por el confinamiento y las medidas COVID. Luego también, ¿seguir reivindicando la falta de medios en Aragón? Pues sí, ya sentimos ser un poco, en fin, tan incisivos con este tema, pero es que verdaderamente Aragón está a la cola y lo decimos con una tristeza infinita, que esté a la cola de España en estos tratamientos. En Aragón hay dos centros de la sanidad pública, el Hospital Provincial para mayores de edad y el Hospital Clínico para menores de edad. En el Hospital Provincial hay 3 unidades, la unidad de día, la unidad de ingresos y la unidad de consultas externas. Pero es que en ingresos hay 2 camas para todo Aragón, 2 camas para una población de 1.300.000 habitantes, 2 camas. En el Hospital Clínico, en ingresos, hay 6 camas, pero para todo infanto-juvenil. 6 camas para hasta menos de 18 años, que es un problema que, por lo que antes contaba Chelete, es sobre todo en esa franja de edad, adolescente. Y para todo Aragón. Es que con eso no vamos a ningún lado. No hay hospital. Y además, y este es el punto más grave, no hay hospital de día en el clínico. Para menores de edad no hay hospital de día en Aragón. O sea, esto no ocurre en ninguna otra comunidad autónoma. Es que nos debería dar vergüenza. Y pues nada, no hay. Y no hay forma de que lo entiendan. En el Hospital Provincial sí que hay un hospital de día, una unidad muy pequeña para adultos, que ahora además, por razón de la normativa COVID, por el tema de la distancia, se ha reducido a solo 5 plazas el hospital de día, que es la clave del sistema, es la pieza clave del sistema. Y en el clínico no hay. Desde el año 2007, que se cerró la unidad porque no daban los ratios, no daba. Y el gobierno aún no reacciona y no pone recursos y no trata de reparar ese daño que está produciendo a la población aragonesa. Sí. Auténtica ser tan reivindicativo, pero de verdad que... es importante también. Es muy importante lanzar el mensaje porque es que ya no podemos hacer más. Lo hemos pedido en reuniones, lo hemos pedido de todas maneras y nos ayudaréis mucho a través de vuestro canal y de redes sociales si extendéis la reivindicación porque hay que pelear por un incremento de medios. Es esencial. Es fundamental y es de lo que hablamos antes también, el Internet no es que sea bueno o malo, depende del uso que tú le des, ¿no? Entonces, a ver si con esta serie de vídeos, de actividades, podemos llegar a gente y que a ver si por fin hacen algo de una vez, que ya es hora. Desde luego que sí.
Eso es. Y así pues se contrapesa un poco pues todos esos contenidos negativos que tanto abundan. Desde luego es importantísimo esto que estáis haciendo y lo agradecemos infinito. Y Gracias a nosotras, de verdad, vosotros, de muchísimas verdad. gracias. Sí. Y ya nuestra última pregunta sería si seguís luchando por la recuperación del seguro escolar. Bueno, pues por supuesto. El seguro escolar es otra de las asignaturas pendientes del Gobierno de Aragón. El seguro escolar no es la solución definitiva a todo, es un complemento importantísimo. El seguro escolar viene a significar que en lo que no llega a la sanidad pública puedes utilizar la sanidad privada y el Estado te reembolsa de los gastos o de una parte de los gastos. En Aragón era imprescindible el seguro escolar porque al no existir unidad de día para menores en un hospital clínico, repito, la clave del sistema, al no existir, pues mucha gente, quien tenía recursos económicos suficientes, se iba a la privada. Claro, con la intención de que luego hubiera un reembolso de gastos de al menos el 80% de los gastos. Nada, pues el mismo año que suprimen la unidad del hospital de día, en 2007, deciden no atender los gastos del seguro escolar en pacientes de trastorno de conducta alimentaria. Es indignante esto, porque es que además ese dinero lo destinan a otro tipo de patologías y a otro tipo incluso de pacientes. Y esto, yo diría, y siento si me equivoco, que es incluso ilegal, porque hay una ley, la ley del seguro escolar, que determina a qué pacientes y a qué enfermedades ha de aplicarse ese dinero. El destino es finalista. No puede aplicarse a lo que quiera un gobierno determinado. Tiene que aplicarse a lo que dice la ley. Y aquí lo que se hace es se coge ese dinero y se aplica a lo que se decide por el Departamento de Sanidad. Y eso es una irregularidad que hay que corregir de inmediato. Eso no puede seguir siendo así. Pero es que no es una reivindicación nuestra, no es algo que estemos diciendo solo familiares y pacientes. Es que lo ha dicho el Justicia de Aragón, y lo ha dicho el jefe de la Fiscalía Provincial de Zaragoza. Es que lo han dicho autoridades en el mundo del derecho. Es que ya no sabemos qué hacer con esto también. Y también pues, nos gustaría que el Gobierno de Aragón recapacitase, se diese cuenta de la gravedad de la situación y se diese cuenta de lo necesario que es que ponga recursos en la sanidad pública y el complemento del seguro escolar allá donde no llega la sanidad pública. Es fundamental, ojalá llegue a ellos y ojalá hagan algo, como hemos dicho antes. Pues bueno, no queremos quitaros más tiempo, que vale oro, y simplemente queríamos una vez más, de verdad, de corazón, daros las gracias, Carlos y Chelete. Gracias otra vez por la labor que hacéis, por la fundación. Sois personas maravillosas, yo que os conozco personalmente, y bueno, es que no os podemos decir nada más que gracias. Muchísimas gracias a ti, Carmen, por darnos esta oportunidad y poder expresar, bueno, pues lo que significa todo esto y gracias de verdad a vosotras. Muchas gracias, Bueno, de verdad. para lo que necesitéis podéis contar con Feed Your Mind y con nosotras personalmente, en cualquier momento. Pues muchísimas gracias. Ya sabes, lo mismo. Ya sabes el cariño tan especial que te tenemos, entonces a todo lo que hagas y toda la gente por la que te rodees, pues también aquí estaremos apoyando. Muchísimas gracias. Gracias. Os mando un beso enorme. Adiós. Adiós. Gracias. Bien, ¿no?